Imagen pública con Javier King. Mi estimadísimo Javier King, nuestro experto en imagen pública, para que hablemos de Qatar 2022. El mundo árabe es la primera vez que el mundo árabe recibe a un mundial de fútbol con todas las implicaciones económicas y políticas que conlleva, mi querido amigo, desde la sospecha de corrupción hasta este silencio que existe en contra de las minorías sexuales, las poblaciones LGBTIQ+, que no se pueden expresar, que va contra la ley. Y si hablamos de la diversidad, sin duda alguna también tenemos que referirnos a los derechos de las mujeres, mi querido Javier King, porque en el mundo árabe, desde Occidente, siempre ha sido muy criticada la posición en segundo, a veces en tercer plano, en la sociedad que tienen las mujeres frente a los hombres. Mi querido Javi King, lo que no se dice del Mundial de Qatar 2022. Buenos días. Buenos días, Fer. Pues en realidad es muchísimo lo que no se dice de este mundial, ¿no? Que pues nos parecería que lleva un año, 2 años realizándose, pero en realidad desde el 2 de diciembre de 2010 que la FIFA concedió la sede a Qatar, pues empezó a mover muchísimas cosas, mucho, mucho, mucho dinero para poder realizar este evento deportivo, que en realidad es el evento deportivo pues más marketeable del mundo, incluso más allá de las Olimpiadas. Lo ven, parece que más personas, y pues desde hace 12 años se empezó a contratar muchísimos trabajadores. Esto es algo que casi no se ha hablado a nivel mundial. Uh -huh. eh, de cierta forma por falta de interés y también por falta de, pues, de ganas de muchos medios de cubrir esta noticia. Eh, Se empezaron a contratar miles de trabajadores en condiciones de esclavitud que venían de países vecinos como Sri Lanka, como, bueno, países no del mundo árabe, pero del mundo asiático, que están sumidos en la pobreza extrema y que fueron contratados con la promesa de trabajos estables, de muy buena paga, de condiciones de vivienda, pues de primer mundo. Y cuando llegaron ahí se encontraron con la esclavitud, ¿no? Los trabajadores retuvieron sus pasaportes, retuvieron todos sus derechos y pues de lo que menos se habla es de las miles de muertes provocadas por la construcción de estos 8 estadios en los que en estos momentos están jugando los partidos del Mundial de Qatar, y pues se estima que más o menos unas 62 trabajadores mueren cada partido que se celebra en este mundial, lo cual es bastante impresionante, más los miles de trabajadores que han muerto durante los 12 años de construcción que han tenido los proyectos de Qatar, porque no solamente fueron los 8 estadios, se construyeron carreteras, hoteles, villas deportivas, un aeropuerto nuevo, muchísima infraestructura para poder recibir esta derrama económica que supuestamente iba a ser increíblemente grande. Obviamente nadie podía haber planeado la pandemia, y con esto pues también la recesión, que iba a impedir que muchas personas viajaran hacia allá, pero también pues nadie había tomado en cuenta en el mundo árabe que, a pesar de lo muy moderno que es el país y a pesar de lo atractivo que puede ser viajar a un paraje de este tipo, pues las restricciones en derechos humanos, incluso para los turistas o para los habitantes del país, iban a ser el mayor impedimento para el turismo, ¿no? Y que esa derrama económica pues no iba a ser tan grande como ellos creían, que no iba a valer la pena invertir tantos millones de dólares que gastaron, no solamente en la construcción de la infraestructura, sino también en lograr obtener la sede, porque como tú bien decías al principio, pues hay un rumor no 100% confirmado de que la FIFA recibió millones de dólares, sus directivos y entre otros representativos recibieron millones de dólares como soborno de parte del gobierno de Qatar y de parte de los príncipes que rigen Qatar, para poder llevar la sede hasta allá, un país que realmente no, pues, no debería tener competencia dentro de la FIFA,
porque no es un país con tradición de fútbol, ¿no? Que es una de las cosas que más se toma en cuenta para poder ser sede de este evento deportivo. No solamente pues que se tenga las posibilidades demostrables de que puedes construir o obtener la infraestructura para hacerlo, sino también que sea un país que tenga una audiencia, que tenga una tradición, que tenga ligas organizadas, pues digo, es algo de lo más básico, ¿no? Cosa que obviamente no tenía Qatar, y pues se hicieron de la vista de hormiga para poder recibir esos millones de dólares, cuando ya se tenía pactado o se tenía pues previsto que era muy probable que fuera la sede de Estados Unidos. Después de 2010 empieza de nuevo la competencia y es cuando nosotros, junto con Canadá y Estados Unidos, ganamos la sede para 2026, que hay que ver entonces cómo vamos a recibir nosotros ahora un mundial dentro de 4 años, con una infraestructura de hace 60 o 70 años, ¿no? Ujú. Que es bastante preocupante, porque pues si bien en otros países, como en Brasil, como en Qatar, se construyen aeropuertos, se construyen hoteles, se construye infraestructura, hay que ver cómo nos va a ir con a nosotros que día a día no podemos ya entrar en nuestros aeropuertos internacionales, que no podemos entrar en nuestras carreteras, que no hay forma de mantener los estadios, etcétera. Pero lo que sí es preocupante acerca de Qatar, y como tú lo decías, es la cuestión de derechos humanos, no solamente de los turistas o de la gente que quiere meter una botella de tequila al aeropuerto, sino de las personas que viven ahí actualmente y que como en muchos países o estados que han sido host de eventos deportivos, tanto olimpiadas, juegos de invierno y sobre todo mundiales, pues hay muchísimas cuestiones de derechos que se ocultan de la ciudadanía en general, ¿no? Recordaremos perfectamente bien la situación tan incómoda que se vivió en México en 1968, cuando después de semanas, escasas semanas después de la masacre de los estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, pues se inauguraron las Olimpiadas. También en el Mundial de 1970, cuando después del halconazo se hizo el Mundial de Ujú. Fútbol. Y en México en 1986, cuando en plenas crisis económicas, en plena recesión tan fuerte que se estaba viviendo en el país, pues estaba también hosteando el Mundial. Y así también ha pasado en Argentina, pasó en Brasil, pasó en muchísimos lugares, incluso en Rusia, ¿no? En Ujú. 2018 se hablaba de que mucha gente no quería ir a Rusia para no apoyar pues la política de no propaganda LGBT, etcétera, que bueno, comparando Rusia, por supuesto, con Qatar, nada que ver, ¿no? Es un país con muchísimo más liberal, pero pues en esta ocasión mucha gente ha dejado de asistir, además de que es bastante caro, ha dejado de asistir porque no hay libertad para festejar, no hay libertad para hacer, no hay libertad para convivir con otras personas en un país que a pesar de que es muy brillante, muy glamuroso, pues es un país extremadamente prohibitivo y aquí se confirma lo que en el cine nos han advertido, ¿no? Estas sociedades utópicas, estas sociedades que parecen desde afuera estéticamente muy bonitas, realmente se construyen a base de sangre. Mi querido Javier King, yo creo que estás dando en el clavo porque esta violación a los derechos humanos que se está criticando en el mundo entero, estas violaciones constantes a los derechos humanos allá en Qatar y en muchos países del mundo árabe, pues tiene como principio la explotación laboral, la explotación del trabajo, la explotación del hombre por el hombre, como dice el clásico de la economía, porque efectivamente es una sociedad que ha desarrollado un estado autocrático severo, persecutorio, moralista, que lo único que intenta sin duda alguna pues es apaciguar esos millones. Imagínate, el 90% de la población catarí es extranjera trabajando ahí. ¿Cómo los vas a controlar? Si vienen de distintas culturas, si vienen de distintas religiones, distintas expresiones del Islam, en fin, ¿cómo los vas a controlar si no con un Estado autocrático y autoritario? Sin duda alguna, no hay de otra, especialmente para mantenerlos esclavizados bajo el terrible sol del desierto, que como bien dices, Exacto. mi querido Javier, pues vaya,
no hay otra manera de hacer dinero sino explotando el trabajo de estas personas que vienen de países pobrísimos, especialmente de Asia y de África. Y querido amigo, tal parecería que al mundo, especialmente a los grandes consorcios y especialmente a quienes manejan el fútbol internacional, no les importa. Tú bien dijiste ahorita el montón de casos de mundiales hechos, por ejemplo, en países con dictaduras militares como la Argentina y Brasil, y que a final de cuentas esto tiene un peso en la geopolítica hacia darles esta importancia, este lucimiento, esta ventana a países que apenas en 20, 30 años se convirtieron de desiertos a edificios gigantescos y que pues le dan también una muestra a las grandes potencias de cómo pueden hacer ellos las cosas. Se ponen un poco al tú por tú con las grandes potencias, pues ahí está Arabia Saudita nada más ni nada menos, ¿no? Mi querido amigo, a final de cuentas, el Mundial de Fútbol también está sirviendo para apuntalar las pretensiones del mundo árabe. Por supuesto, todo lo que hace el mundo árabe es para apuntalar sus pretensiones, ¿no? Muchas veces se ha hablado de por qué ciudades como Abu Dhabi, como Dubái, son ciudades tan exageradamente modernas, pues el único objetivo es ser un soft power, no es ser una atracción turística. Ellos saben que el petróleo no les va a durar para siempre. Ojalá que Exactamente. nosotros entendiéramos esa situación, pero no nos entra en la cabeza. Bueno, ellos lo saben, a pesar de que ellos tienen las reservas más grandes del mundo, saben que el petróleo no es para siempre, no solamente porque se usa, sino porque el mundo no lo puede soportar. Por eso incluso también apuestan por la energía limpia, pero ellos han creado estas ciudades como un punto de atracción turística. Exacto. Lo han hecho para poder atraer una fuente de ingresos al futuro proveniente de gente que quiere ir a visitar ese tipo de ciudades. Lo que no han tomado en cuenta, porque ellos no les entra en la cabeza, es que a la gente de Occidente y la gente asiática acaudalada que puede pagar este tipo de acomodaciones, no les gusta la cultura tan prohibitiva del Islam, ¿no? Y a pesar de que se han hecho pocos avances, pero significativos para los derechos humanos en los países árabes, no en todos, pero sí en los más ricos, muy, muy lento en los últimos 10 años, todavía no es suficiente, todavía no es seguro viajar a estos países siendo mujer, de cualquier raza, de cualquier estatus social, no es seguro viajar siendo una persona LGBTI de cualquier estatuto social, de cualquier raza. Y pues mientras eso no sea una garantía, pues este tipo de pretensiones que ellos tienen para convivir con el resto de la gente, pues seguirá siendo desde la distancia, pues como una trampa para ratones, ¿no? Es muy llamativo, es muy atractivo, se ve muy moderno, es la potencia, es la aspiración incluso de países que han tenido liderazgo por el último siglo, como Estados Unidos, como Rusia, como Inglaterra, pero siguen siendo países extremadamente inseguros. Mucho se ha hablado, pero también mucho se ha olvidado de los casos tan fuertes de periodistas, de Sí, personas, de turistas, de personas que han pasado por ahí, que han sido detenidos, sí. acusados y ejecutados por crímenes, muy entre comillas, que para ellos son imperdonables, pero para el resto del mundo civilizado es algo totalmente inaceptable, ¿no? Como el mostrar el cabello para las mujeres, o el introducir una Biblia, o el dar un beso en la boca en público, que para ellos es castigable con muerte. Sin duda, desde Occidente, mi querido Javier King, siempre nos van a aparecer, especialmente en este país nuestro en el que hablamos mucho sobre la igualdad de géneros, los derechos de las mujeres, siempre nos va a parecer muy exagerado lo que ocurre en naciones como Irán, que tienen un conflicto político ahorita precisamente por la cuestión del velo, por obligar a las mujeres a ponerse un velo. Y pues bueno, mi querido amigo, a lo mejor encontramos diferencias. En lo que no hay diferencias en el mundo, querido amigo, es en los dólares, en los euros. Ahí se Exacto. acabaron, se acabaron las diferencias políticas y religiosas y culturales y ahí nos hermanamos todos. Y pues bueno, ya veremos cómo le va a Qatar, seguramente con muy buenos ingresos. Y mira, nomás para cerrar, aquí en México no hay crisis. Un estadio lleno
un estadio de contenedores, por cierto, un estadio desarmable, lleno de mexicanos. Manito, aquí no hay inflación. Aquí se puede ir al mundial cuando se pueda. Y ahí la importancia de que México tenga siempre a su equipo en los mundiales. Por eso estamos ahí, no por bueno. Así es, exactamente. La FIFA no existe nada más por la pasión del fútbol, lo cual Sí. podríamos entender. El propio impulso del fútbol como deporte mundial es porque hay muchísimos intereses. Cada país, cada delegación tiene un interés. El de México, por Uy, supuesto, es el de pan y circo, pero hay otros países que tienen otros intereses, como lo está demostrando Qatar y lo han demostrado otras sedes mundiales, y hay que ponernos a analizar cuando realmente nosotros somos parte del engranaje del sistema que nos oprime, porque en realidad no solamente podríamos estar consiguiendo nuestro propio castigo, sino también condenando a otros, como el caso de Qatar. mira, mi querido amigo, hace rato lo comentábamos, mientras la inseguridad y la pobreza nos carcome, ahí está el futbolito que nos distrae. Mi querido Javier King, como siempre agradecidos. Amigo, ¿dónde te hallamos? Me pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Javier King. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.